Hola, ¿qué tal amigos? Soy yo otra vez, José. En este video vamos a aprender algunas características del lenguaje CSS. Vamos a empezar explicando el lenguaje y algunos de sus elementos y finalmente haremos algunos ejemplos y veremos los resultados que se pueden lograr con este lenguaje. Bueno, ¿qué es CSS? Bueno, CSS es el lenguaje que se encarga de darle un estilo gráfico a las páginas web. Manipula las propiedades gráficas de los elementos HTML para que su contenido sea más agradable a la vista de los usuarios. Básicamente actúa sobre los elementos de nuestro documento HTML para aplicarles diferentes tipos de estilos. Por ejemplo, color de fondo, color de letra, tamaño de letra, bordes y muchas otras propiedades que vamos a estar viendo. Hace que las páginas web luzcan mucho mejor, les da un estilo más profesional y que a la mayoría de las personas pues les agrada más. Los selectores en CSS. Bueno, en CSS existe algo cuyo nombre se conoce como selectores. Estos selectores permiten manipular las propiedades gráficas de los elementos HTML. Existen diferentes tipos de selectores. En esta parte del curso vamos a ver los selectores de tipo. Los selectores de tipo hacen referencia a cada uno de los elementos o etiquetas en HTML. Por ejemplo, el selector correspondiente para la etiqueta P en HTML sería el selector P. Entonces, el nombre del elemento HTML corresponde con el nombre del selector de tipo en CSS. Bueno, ¿cómo editar un documento CSS? Los documentos CSS, al igual que los documentos HTML, tienen una extensión. Esta extensión es .css. No incluye ningún tipo de estructura en común como en los HTML, donde habíamos visto que todos los HTML pues contienen una etiqueta doctype, una etiqueta HTML, una etiqueta head y una etiqueta body. En el caso de los archivos CSS eso no se cumple. Los documentos CSS pueden ser tanto externos como internos al documento HTML. Bueno, la diferencia entre un documento interno y externo es que el documento interno se incluye dentro del mismo documento HTML y el documento externo es un documento aparte con la extensión .css y este se incluye dentro del HTML haciendo referencia con una etiqueta que se llama link, que vamos a estar viendo ahorita. Bueno, aquí tenemos la diferencia entre un documento interno y externo de CSS. En el interno incluimos la etiqueta style y en el externo incluimos la etiqueta link y aparte un documento CSS pues que está en algún otro lado. Bueno, siguiendo con este tema, si vemos el ejemplo, dentro de un documento interno solamente se incluye la etiqueta style y dentro de un documento externo se incluye la referencia con la etiqueta link y algunos de los atributos, en este caso rel y href. Uno indica que esto va a ser pues una hoja de estilos y el otro indica dónde se encuentra esa hoja de estilos. Ahorita lo vamos a ver más detallado en un ejemplo. Bueno, esto es básicamente lo mismo que les acabo de explicar. Aquí les dejo otra vez el ejemplo por si quieren pues verlo con más detalle. Y aquí tenemos otro ejemplo de CSS y HTML donde pues ponemos un color de fondo y cambiamos el tamaño de fuente para uno de los elementos. En este caso pues es para el elemento H1. Y aquí está cómo se ve ese ejemplo. Este es el código y esto es como se ve en el navegador web.
Y bueno, selectores y sus propiedades. Bueno, los selectores cuentan con diferentes propiedades. Las propiedades son los estilos que podemos aplicar a un determinado selector. Por ejemplo, al selector P, que hace referencia a la etiqueta P del documento HTML, puede contener la propiedad font size de 10 píxeles. En este caso, esa propiedad va a alterar el tamaño de letra para el selector P, pero se pueden aplicar muchas otras propiedades que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Y bueno, en general las propiedades tienen la siguiente sintaxis: nombre de la propiedad, dos puntos, el valor, punto y coma. Y bueno, antes de finalizar el video, antes de pasar a esta diapositiva que están viendo, me voy a ir a Sublime Text. Voy a crear un nuevo archivo, voy a poner HTML y dentro de ese HTML voy a incluir la etiqueta doctype. Y bueno, aquí hice simplemente un HTML pues muy sencillo, como el ejemplo anterior del video anterior, donde nada más incluimos pues estos tres elementos. Y ahora lo que voy a hacer va a ser incluir la etiqueta style. Le voy a quitar esto que no es necesario, y dentro de esa etiqueta voy a incluir un selector para H1. En este caso voy a alterar el tamaño de fuente a 60 píxeles. Para H2 el font size va a ser de 40 píxeles, y para P el font size va a ser de 20 píxeles. Y antes de esto voy a agregar un selector para la etiqueta body para modificar el fondo de nuestra página. En este caso va a ser de color rojo. Background red. Ok, bueno, este sería el ejemplo de un documento interno. Lo voy a guardar en el escritorio con el nombre de index. Voy a ir al escritorio y voy a checar si se modificó todo, y efectivamente se aplicaron cada una de las características o propiedades que yo indiqué en el CSS interno. Y bueno, ahora voy a hacer el ejemplo de un archivo externo. Simplemente tengo que ir a File, New File, y ahora en vez de HTML vamos a seleccionar CSS. Voy a copiar esto de aquí, lo voy a incluir dentro de este archivo, le voy a dar el formato,
Bueno, una vez que ya haya terminado de darle el formato, lo que voy a hacer es, aquí no se cambió a CSS, ya se cambió ahora sí, File. Bueno, antes de guardarlo voy a crear una carpeta aquí en el escritorio que se llame página web. Dentro de esa carpeta voy a crear otra carpeta que se llame estilos, y dentro de esa carpeta es donde voy a guardar el CSS. Entonces voy a regresar aquí a Sublime Text, Save As, página web, estilos, y le voy a poner un nombre de main, guardar. Voy a volver a guardar esto, pero dentro de la carpeta que creamos en página web, igual con index. Y ahora, en vez de incluir esta etiqueta style, vamos a incluir la etiqueta link. Link. Voy a quitar en este caso, esto no lo necesitamos, rel sí, que indica que va a ser un CSS o una hoja de estilos en este caso, y href, que va a indicar pues el lugar donde se encuentra nuestro archivo. Nuestro archivo se encuentra en página web, no es cierto, esto ya es una liga relativa, sería estilos main.css. de acuerdo, entonces ahora sí, save, me voy a mi carpeta, voy a abrir index y pues funciona igual que el otro. Ahora, para asegurarnos que realmente está funcionando esto, voy a cambiar aquí a blue, save, refresh, y pues ya me cambia el color del fondo a azul. Y bueno, ya vimos los dos ejemplos, tanto un archivo interno como un archivo externo. Y pues bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya sido de utilidad lo que vimos en este video. Y pues bueno, ya saben que si desean que la música de fondo cambie, por favor dejen un comentario. Y saludos y nos vemos en el siguiente video.